understand it, to go into it, to examine it, give your heart and your mind with everything that you have to find out, the way of living differently. But that depends on you and not somebody else. Because in this there is no teacher, no pupil, there is no leader, there is no guru. There's no master, no savior. You yourself are the teacher and the pupil. You are the master, you are the guru, you are the leader. You are everything. And to understand is to transform what is. To understand is to transform what is. A ver. Aquí tenéis a Adrián García. Gracias, Marco. Gracias. Bueno, antes que nada agradeceros que estéis hoy aquí, ¿vale? Porque me gusta decirlo siempre, pero es cierto. Yo podría estar hablando aquí solo en el escenario y realmente estaría presentando el asunto, pero no valdría para nada si hoy no estuvieseis aquí, porque realmente este momento lo construimos entre todos, o sea, no es algo que construya alguien desde el escenario. Y de eso va un poco el Cognos hoy. Estamos hablando de energías libres, estamos hablando de física, estamos hablando de matemáticas, pero en realidad de lo que estamos hablando es de la convergencia de lo que somos. Yo creo que Eva ha hecho una introducción magnífica a través del arte de lo cinético y nos ha llevado a un punto en el que yo creo que estamos viviendo, estamos empezando a respirar. No nos damos cuenta porque a lo mejor nos agobia la crisis, nos está agobiando el estrés, nos está agobiando todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero nos estamos perdiendo lo mejor, y es que está empezando a brotar algo nuevo. Y de ese algo nuevo formamos parte todos. Y los que estáis aquí, especialmente, porque tenéis inquietud porque ese algo nuevo llegue. Y bueno, la presentación que he preparado para hoy, básicamente, voy a intentar, de forma muy sucinta, porque 2 horas no dan para mucho, acercaros un poquito a lo que son las claves matemáticas que explican un poquito el por qué estamos aquí, cómo funciona todo, por qué se mueven las cosas y realmente por qué todos somos uno. Le he titulado Claves de la creación, de Egipto a Jerusalén. ¿Y esto por qué? Pues porque, como sabéis, los egipcios, como otras antiguas civilizaciones, fueron herederos de unas tradiciones, de unas culturas, de unas tecnologías, de una ciencia desaparecida, pero que ha dejado sus rastros en el mundo. Y esta ciencia, esta tecnología, estas personas que sobrevivieron, independientemente de cómo fueran, nos dejaron pistas, nos dejaron una especie como de juego fragmentado para que poco a poco fuéramos capaces, si nos permitía nuestra capacidad de ver más allá de las religiones, de las culturas y de los prejuicios, el ser capaces de recuperar el conocimiento que una vez nos fue legado. Y creo que estamos en ese camino. Y básicamente en la presentación de hoy os voy a enseñar las conexiones indiscutibles a nivel matemático y científico que existen entre el antiguo Egipto y las claves de la cultura hebrea. Así que vamos allá, sin más dilación. Y para empezar tenemos una cita de Nikola Tesla que me encanta y yo creo que guarda un poco el momento de hoy, que dice: si deseas comprender el universo, piensa en energía, frecuencia y vibración. Y yo añadiría: y si piensas en energía, frecuencia y vibración, piensa en número, piensa en matemáticas. El universo es fractal. Probablemente lo sabéis todos, o casi todos los que estáis en la sala, pero me veo obligado a hacer un pequeño resumen de lo que son las matemáticas áureas, que básicamente es lo que enseño, porque si no, el que no lo conozca se va a perder cuando avancemos un poquito y queramos entender lo que tenemos que entender.
¿Qué significa un fractal? Pues básicamente un fractal es una forma que se replica a sí misma a distintos niveles de realidad. Y me gusta poner un ejemplo que creo que es muy claro y muy visual, que es el del brócoli. Además, nos encomía a todos a comer más verde, ¿no? Que nos hace falta. ¿Qué es lo que tiene el brócoli? Pues fijaros que si cogemos un brócoli y le cortamos una ramita, si esa ramita la ampliamos en una imagen y se la presentamos a alguien y le hacemos la pregunta de qué es lo que está viendo, nos va a decir que un brócoli, no una ramita de brócoli. ¿Y eso por qué es? Pues básicamente porque lo que estamos viendo es un fractal. Y no os pensáis que estáis alejados de esa imagen de fractal. Porque una pregunta, no os penséis que vais a estar aquí sentaditos y calladitos todo el rato, no habéis venido solo a mirar, yo os aviso de antemano. ¿De dónde habéis salido? ¿De dónde habéis salido? De vuestras madres, ¿no? ¿Y vuestra madre de dónde salió? Ah, de su padre. Es un poco fuerte eso, pero sería científicamente interesante analizarlo, Salió de su madre también, ¿no? Y a su vez la abuela salió ¿de quién? De su madre. Dime. ¿Sí? Aquí. Vale, tenemos problemas de grabación. Ok, vale, no tenemos boicot, Luis. Compañeros de la caja de Pandora que me dicen que no salgo en plano, ¿vale? Pues básicamente lo que os estaba intentando contar. Hemos nacido todos de nuestra madre y ellas a su vez de su madre y sucesivamente hacia atrás. Y estamos unidos por un cordón umbilical. Y cuando nacemos somos cositas pequeñas. Sí, la misma cosita, pero cositas pequeñas. Es porque somos un fractal. Lo mismo que el brócoli. Somos un fractal. Fijaros, esto es de lo último que la ciencia está descubriendo, ¿no? Realmente cosas que ya se conocían desde la antigüedad. Porque lo mismo que yo os voy a hablar de conocimiento oculto, de matemáticas ocultas, en la última ponencia Bill Donovan nos va a hablar que, por ejemplo, la fusión fría se conocía desde la Edad Media, o Marco nos va a estar hablando también de antiguas civilizaciones. Y fijaros, es alucinante. O sea, tenemos una imagen del universo, de clústeres del universo, ¿no? De clústeres de galaxias, y tenemos una imagen de las neuronas. Son prácticamente idénticas. Estamos viendo fractales. Y este señor de aquí, que supongo que lo conocéis todos, que es Nassim Haramein, no voy a explicar mucho porque luego Marco se va a extender con el tema de Nassim. Pues básicamente Nassim ha demostrado, a través de la física y las matemáticas, que efectivamente vivimos en un universo que es fractal. O sea, que no es que yo esté aquí explicando algo que básicamente pues esté intuyendo, pero que no se haya demostrado, al contrario. O sea, es algo que está científicamente demostrado y luego Marcos lo va a explicar bastante ampliamente. Y bueno, ¿por qué os pongo esta imagen? Os pongo esta imagen porque las matemáticas de las que yo explico, de las que yo hablo, no son las matemáticas que se enseñan en las universidades, no son las matemáticas que se enseñan en los institutos o en los colegios, aunque deberían, y no lo son. Esperemos que pronto se haga. Pero son matemáticas que están inspiradas en alguien concreto. De hecho, están inspiradas en Pitágoras y en su visión de los números y del mundo. Pitágoras básicamente pensaba que el mundo se podía traducir en número y que toda expresión de lo físico puede ser reconocida a través de las matemáticas. De hecho, él acuñó el término de matemática. Y este señor, y no casualmente, estuvo aprendiendo de los maestros del hermetismo, de los sacerdotes egipcios, en la capital de Egipto en aquella época, en Memphis. Y una vez hubo aprendido con los maestros herméticos, estuvo también en Babilonia, en la antigua Babilonia, con los magos caldeos, una casta de gente, de científicos, que en aquella época eran astrónomos y astrólogos, ¿de acuerdo? En aquella época no estaba disociado. Precisamente hoy estamos hablando de reunificar las cosas. ¿Qué hemos estado haciendo en los últimos siglos? Separando el conocimiento. Y básicamente lo que debemos hacer ahora de nuevo es unirlo otra vez. Pues este señor estuvo también con los magos caldeos y su legado nos ayudará a abrir las puertas de lo que fue y de lo que será. La identidad de la unidad. ¿Por qué hablo de la identidad de la unidad? Pues veréis, porque uno puede estudiar la unidad desde un punto de vista filosófico,
pero es que si uno la estudia desde un punto de vista matemático, se va a topar con lo evidente, con las semillitas, con las miguitas de pan que han ido quedando en el rastro de los tiempos. Si le tuviéramos que dar forma a la unidad, por definición, le daríamos la forma circular. ¿Por qué? Porque el círculo ayuda a delimitar algo que está en expansión constante. Y por lo tanto el círculo, la circunferencia, no os olvidéis de que siempre estamos referenciándonos a las 3 dimensiones, o sea que aunque veáis aquí un círculo, en realidad estaríamos viendo una esfera, luego hablaremos de las esferas, nos están remitiendo a ese todo contenido en algo. Siempre tiene que haber un umbral que contenga el todo, ese 1. ¿Y cuál es el número que puede definir mejor la circunferencia o la esfera? 0 han dicho por ahí. 0 también, pi también, en este caso pi, ¿vale? Pero 0 también sería una buena definición. El número pi. Y ese número, el número pi, un número que probablemente todos conozcáis del colegio y hayáis llegado a odiar probablemente, porque nos han hecho aborrecer en general las matemáticas en el colegio, es un número que nos ayuda a definir esa propia circunferencia. ¿Por qué? Porque nace de una relación que explica cómo es la circunferencia, que es la longitud de la circunferencia dividida por su diámetro o 2 veces su radio. ¿Por qué os pongo esto ahora? Os pongo esto ahora porque os voy a hablar de raíces cuadradas y no quiero que nadie se bloquee. No quiero que comprendáis lo que es una raíz cuadrada a nivel matemático, no quiero que la sepáis operar. Me importa un rábano que sepáis hacer una raíz cuadrada. Lo que quiero que sepáis es lo que significa una raíz cuadrada, ¿de acuerdo? Realmente cuando nosotros estamos hablando de una raíz cuadrada es porque estamos pensando en un área. Entonces, cuando hablamos de la raíz cuadrada, lo que queremos calcular, básicamente, es la longitud del lado de ese número de esa área que tenemos. Eso es una raíz cuadrada, nada más. Así que cuando yo hable de raíces cuadradas, acordaros de esta longitud que ha salido del cuadradito. Tan sencillo como eso. Pensad en forma, no penséis en número. Y supongo que a muchos os sonará esto que está saliendo en pantalla. ¿Qué es esto que sale en pantalla? No sé si es que falta café o falta alcalinidad o falta algo, pero aquí algo falla, ¿eh? ¿Por qué se oye? La vesica piscis. Al final, sí, efectivamente, la vesica piscis. Fijaros estas relaciones matemáticas que nacen de la vesica piscis. Tenemos por un lado la raíz cuadrada de 5, que luego os explicaré, está muy relacionada con el número phi, de hecho son primos hermanos o identidades. La raíz cuadrada de 2 y por otro lado la raíz cuadrada de 3. Y como os he dicho, no me gusta hablar de raíces cuadradas sin explicar que están relacionadas con formas, porque si no uno se pierde. Concretamente tenemos una forma de la que luego hablaré, el hexaedro cubo, que contiene de forma natural esas dos raíces cuadradas que son raíz de 2 y raíz de 3. La veis en la diagonal del cuadrado y en la diagonal del cubo. Claro, esto es un embrión humano a las 12 horas de haber sido fecundado. Y esta es una estrella de nacimiento. Y estamos viendo exactamente lo mismo. Estamos viendo el mismo tipo de forma. Y si os fijáis, a través de la vesica piscis, se va construyendo algo mucho más complejo. Vamos añadiendo circunferencias o esferas, según prefiráis, y tenéis la analogía de la geometría y la analogía de la vida, uno al lado del otro. Y llegamos finalmente a esto. Supongo que lo conocéis también. La flor de la vida. Ahora sí se ha oído. Bien. Muy bien, la flor de la vida. No os voy a hablar mucho de ella hoy, porque si no nos daría tiempo a atacar lo que quiero atacar al final, ¿de acuerdo? Otro número importante, el número E. Realmente, ese texto que he puesto ahí, casi no hace falta ni que lo leáis. Lo he puesto sobre todo para la gente que viene más del ámbito científico, ¿no? Para que no vean que me lo saco del bolsillo, ¿de acuerdo? Pero básicamente quiero que tengáis la idea de que el número E está relacionado con la unidad, por eso he puesto la gráfica, ¿de acuerdo? El número E es un número que interviene, o lo podemos encontrar en la mayoría de fenómenos físicos del mundo conocido. Tal es así que el ratio de multiplicación de las células, el periodo de semidesintegración de un elemento radioactivo
la descarga de un condensador o el movimiento de una veleta están implicadas con el número E, las fórmulas que calculan estos datos. El número plástico, este probablemente no lo habéis oído mencionar nunca, porque es un número bastante desconocido. Se descubrió a primeros del siglo XX, lo hizo un arquitecto. Y es un número muy importante porque el número plástico ayuda a entender cuáles son los límites de nuestra comprensión del espacio tridimensional, ¿vale? Por eso os he puesto la foto, porque este arquitecto lo que hizo fue diseñar varios espacios teniendo en cuenta estas proporciones, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis la foto. ¿Y cómo se relaciona con la identidad de la unidad? Porque todos estos números tienen una relación con la identidad de la unidad, que por eso lo estoy explicando. Fijaros que hay una expresión algebraica, no la intentéis comprender, ¿de acuerdo? Sencillamente fijaros que el único número que está definiendo esta expresión algebraica es el número 1. ¿Y está anidado en qué? Estos son raíces cúbicas. ¿Y qué hemos dicho de la raíz cuadrada? Que es un lado, ¿no? Se me ha disparado la siguiente, pero no pasa nada. Es un lado, ¿no? Pues si estamos hablando de una raíz cúbica ocurre lo mismo. Estamos viendo un cubo, espacio tridimensional, y vemos un lado. Por eso esa anidación en raíces cúbicas del número plástico, porque precisamente define cuál es nuestra capacidad de percibir el espacio tridimensional. Y ahora vamos a conocer otro número de estos números que se les llama irracionales, aunque yo los llamo generatrices, porque realmente estos números lo que hacen es generar la realidad que conocemos tal y como la conocemos. Y vamos a ver una serie que probablemente muchos conocéis, pero que si no la conocéis ahora vais a entender rapidísimamente. Fijaros que se están sumando aquí los números y se están colocando abajo. ¿Lo veis, verdad? Aparece un número y a continuación se suma con el anterior y da paso al siguiente, ¿no? Tenemos 5 más 8 que son 13, a continuación el 8 se suma al siguiente que era 13 y nos da 21 y sucesivamente. Esta secuencia es la secuencia de Fibonacci y es una secuencia que es fundamental para comprender la realidad como la entendemos. ¿Por qué? ¿Por qué la secuencia de Fibonacci nos ayuda a entender la realidad? Pues si cogemos dos números de la secuencia de Fibonacci y los dividimos uno entre su anterior, obtenemos lo que se llama la proporción áurea, el número phi. Y bueno, supongo que ya os digo que los que estáis aquí conocéis el trabajo de la mayoría de Dan Winter y por lo tanto el número phi lo debéis conocer. El número phi, ¿que está implicado en qué? ¿Y la secuencia de Fibonacci? Pues por ejemplo en determinar el número de pétalos que tienen las flores, o en determinar la distribución de las hojas en lo que son los tallos de las plantas. Fijaros que siguen la propia secuencia. Una hoja, 2, 3, 5, 8, sucesivamente. La división de las ramas de los árboles sigue el mismo tipo de lógica. Es un patrón fractal. Hemos hablado de fractales antes. Un árbol es un fractal. Y además es un fractal reflejado en sí mismo, porque tenemos las ramas y al mismo tiempo tenemos las raíces. Pero es que nosotros estamos formados por esas proporciones matemáticas. Nuestro cuerpo está perfectamente proporcionado a la proporción áurea. Y para que veáis cómo funciona esto, fijaros, estas son las falanges de la mano. Lo vamos a hacer un poquito más grande para que se vea. Cogemos la distancia y la longitud de estas falanges y fijaros. Si cogemos, olvidaros de las letras, mirad los colores. Si cogemos la falange de color azul, es la suma exacta de la de color verde más la de color amarillo. Y si dividimos estas entre sí, obtenemos la proporción áurea. Ocurre exactamente lo mismo si cogemos la falange de color verde y la dividimos su longitud entre la de color amarillo y la roja. Veis que tienen exactamente la misma longitud. Dividimos estas últimas entre ellas y obtenemos de nuevo phi. ¿Y qué ocurre? Porque todo tiene forma. Todo tiene una forma. Phi se expresa a través de la sucesión de Fibonacci, a través de la espiral áurea. Fijaros que se está construyendo los cuadraditos y vamos haciendo esta forma, se unen las diagonales a través de una curva y nos aparece esta bonita espiral que todos probablemente hemos visto en la naturaleza, en la arquitectura, etc. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y os voy a hacer una pregunta que parece baladí, pero que es extremadamente importante para lo que vamos a hablar hoy. Os voy a preguntar si esta chica que veis en pantalla os parece bella. ¿Sí o no?
Los que digáis que sí, levantad la mano, por favor. ¿Y los que no? Mayoría abrumadora. Bueno, no os voy a preguntar el por qué, porque ya estáis viendo las espirales áureas, ¿verdad? Las estáis viendo clarísimamente. Pero hay una verdad más profunda detrás de este reconocimiento. La pregunta es ¿por qué nos podemos poner de acuerdo en este caso? ¿Por qué somos capaces de llegar a un acuerdo, a una sala de desconocidos que nos acabamos de encontrar un día aquí, en Cognos, y somos capaces todos de coincidir en que esa chica es bella? ¿Por qué? Sugestión del presentador podría ser. Pero no creo que tenga tanta capacidad de momento. ¿Alguna idea más? La proporción, sí, la proporción, muy bien, ok, está en proporción áurea, estamos de acuerdo. Pero esa no es la verdad, la verdad que se oculta detrás del asunto. El meollo de la cuestión... La armonía y la coherencia también. Pero ¿cómo somos capaces de reconocer esa armonía de la coherencia? El inconsciente colectivo. Porque realmente conocemos esas matemáticas. Marco, tu teoría ha fallado, ¿eh? Que lo sepas. Ya está. No, ha sobrevivido, no le ha pasado nada. No, es que antes de empezar discutíamos con Marco si poner el Mac ahí o no. Yo le he dicho, yo el mío no lo voy a poner. Lo acabo de comprar. Y dice Marco, claro. Volvemos después del susto del Mac. Sabéis que estas cosas no pasan por casualidad, pasan por causalidad. Y ha pasado en un momento muy importante. Porque estamos hablando de ¿qué? De que fundamentalmente conocemos esas matemáticas, conocemos esa proporción de forma innata. Y por eso la reconocemos. Porque somos capaces de reconocer esas relaciones matemáticas con la identidad de la unidad. Porque básicamente nosotros formamos parte de esa unidad. Nunca hemos dejado de formar parte de ella. Y esa es la clave que nos va a llevar a reencontrarnos con lo que fuimos y con lo que somos. El número phi, ¿qué relación tiene con la identidad de la unidad? Pues fijaros, no intentéis entender tampoco esta expresión algebraica, solo quiero que veáis que se puede expresar phi en función del número 1. ¿De acuerdo? Al igual que pasaba con el número plástico y al igual que a través de la forma lo conseguíamos con los otros números. La identidad de la unidad. Y hay algo muy, muy, muy importante en la identidad de la unidad que se le ha pasado a muchísima gente durante muchos años. La autosimilitud de la unidad es el motor de creación de la realidad. Matemáticamente, ¿cómo podemos expresar esta autosimilitud de la unidad? Si multiplicamos 1 por 1 nos devuelve 1. Si dividimos 1 por 1 nos devuelve 1. Si hacemos la raíz cuadrada de 1 nos devuelve 1 de nuevo. Es la unidad que se refleja a sí misma, se autosemeja a sí misma y se replica. Y esas unidades que se replican son las que conforman la realidad. Y como no podía ser menos, los números que habéis estado viendo antes poseen este tipo de propiedades de autosimilitud. Y las poseen porque forman parte de la expresión de la unidad, de la expresión matemática de la unidad. Y claro, evidentemente ha habido gente durante la historia que ha conocido, por lo menos el secreto del número phi. No digo todos, pero seguramente bastantes cositas. Y podéis ver aquí la Mona Lisa de Leonardo, tenemos la Venus, los más cositas. La arquitectura, esto es Notre Dame. Más antiguo, los griegos, el Panteón de Atenas, el Taj Mahal, Egipto. Y nos vamos para el Cairo, Giza. ¿Y por qué nos vamos para allí? Porque me imagino que todos conocéis y sabéis que allí tenemos el complejo piramidal en el que se encuentra la Gran Pirámide. Tenemos tres pirámides muy mal designadas con nombres de faraones. Digo muy mal designadas porque dicen que fueron tumbas de faraones, aunque nunca se encontró ningún faraón enterrado allí.
Y casualmente los faraones tenían su propio lugar para ser enterrados, que era el Valle de los Reyes, que está bastante lejos del lugar donde están las pirámides. ¿Por qué os estoy poniendo esto? Mirad, esto es un diagrama original de Jim Allison, una persona que tiene una página web muy interesante en la que vais a encontrar muchísimos datos de este estilo. Es realmente increíble, y luego vamos a ver muchísimo más, ver cómo esta gente, el nivel de precisión que llegaron a tener. Y os digo que esto solo es una pequeña muestra de lo que hay detrás. Fijaros que si medimos en codos reales egipcios, que luego hablaremos de esta medida, esta unidad de medida, las distancias en las que se proporcionan toda esta zona, en las que se distribuyen las tres pirámides, están directamente reflejando estos números que son identidad de la unidad, de los que hemos hablado antes. Pero no solo eso, es que detrás de esas proporciones hay una fórmula que nos da una identidad directa con todos los decimales, ¿eh? Aquí esto no es una aproximación. Esta es una fórmula de identidad directa entre estos valores. Y es una que no podéis encontrar en general en Internet, o que la ciencia convencional pues no habla de ella, ¿no? Y como antes estábamos hablando de forma, pues yo quiero que recordéis forma. Estamos hablando de estos números, estamos hablando de estas formas. ¿Ok? Acordaros de lo que hemos visto hace unos minutos. No penséis en número, pensad en forma. Aunque están los números detrás, quiero que retengáis la forma. La cábala. ¿Qué es la cábala? ¿Alguien conoce la cábala? ¿Os suena? ¿Sí? ¿Alguien me podría decir qué es la cábala? Sin mirar la pantalla. Es el momento pregunta incómoda, ¿eh? Es para el efecto café doble. La tradición. La tradición, muy bien. Sí, es una buena manera de definirlo. En realidad, la palabra cábala significa literalmente recibir. Por lo tanto, sería como recibir la tradición, ¿sí? Buscando la iluminación. Para los cabalistas, que son unas personas que estudian de forma muy profunda el conocimiento antiguo a través de los textos hebreos, el lenguaje es creador y la Torá contiene todos los textos, todas las combinaciones que pueden darse para crear otros mundos y otras realidades. Y hoy vamos a ver cómo eso es cierto y literal. Y mirad, ¿por qué me interesé en la cábala? Porque claro, yo de verdad que mi investigación no me llevaba para nada a la cábala, pero de repente un día tuve curiosidad y me topé con un valor que es el valor de gematría, que es una de las ramas de estudio de la cábala, que es la que otorga números a las letras hebreas. Y ya os digo que es algo que se lleva practicando desde siempre. El mismo Pitágoras decía que las palabras, las letras, eran números y se podían traducir como tales. Pues bien, mirando la gematría del valor de la palabra cábala, de repente me topé con este número, el 137, entonces me chocó muchísimo. ¿Por qué? Porque yo el 137 lo estaba encontrando en otros lugares muy importantes. ¿Dónde más lo encontré? Pues resulta que hay una constante que básicamente está definiendo las interacciones a nivel electromagnético, a nivel universal, entre fotones y electrones, que la constante de la estructura fina, que es 137 elevado a menos 1. Olvidaros del menos 1, imaginad 1 partido por 137, ¿vale? Para no hacerlo complicado. Es decir, el inverso de 137. Y además tenemos el ángulo áureo, de la proporción áurea de la que estábamos hablando, que es 137,5 grados. Y me pregunté, ¿puede ser casualidad? Pero como no creo en las casualidades, continué investigando. Y os voy a poner otros ejemplos de lo que vi, que otra muchísima gente ha visto antes que yo, porque eso lleva mucho tiempo dando vueltas. Esta es una definición de uno de los nombres de Dios, que es Shaddai, y fijaros qué pasa cuando sumamos el valor de Shaddai. Hay un pasaje de los escritos hebreos que dice, de Shaddai, que dice: yo soy quien dijo a mi mundo y al cielo, suficiente, dai, para que detuviesen su expansión. Y fijaros cuál es el valor de la gematría de Shaddai. Lo empezáis a ver, ¿verdad? Estamos viendo todo el rato lo mismo. Si nos vamos a Sefer Yetzirah, que es uno de los libros sagrados para los estudiosos hebreos, encontramos que nos hace una definición
de cómo las letras madre, que son unas 3 letras principales del alfabeto hebreo, que son Aleph, Mem y Shin, cómo crearon el mundo a través del fuego, la tierra y el agua. Fijaros en los números de nuevo. Si uno ordena las letras tal cual, está expresado en la Sefer Yetzirah y le otorga, en vez de los valores que tiene, lo que yo llamo el valor reducido, que es llegar al valor que tiene el número sumando todas sus cifras hasta que llegamos a un valor de 1 a 9, las veces que sea necesario. Yo esto le llamo el valor de identidad original o el valor de reducción. Luego veremos cómo se hace, veremos algún ejemplo. Volvemos a obtener ese 314, que como ya sabéis, nos remite de nuevo al número pi. Y dice más cosas el Sefer Yetzirah. Según el Sefer Yetzirah, estas 3 letras están selladas con 6 anillos. Lo vais viendo, ¿verdad? Es que nos está explicando exactamente lo mismo que veíamos antes. Materializando la realidad. Os voy a explicar otra cosita muy rápidamente porque si no nos va a dar tiempo, pero creo que es importante que establezcamos una relación entre forma y número, entre la secuencia de Fibonacci y las formas básicas que conforman la realidad, los sólidos platónicos. ¿Habíais oído hablar de ellos alguna vez? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien no? ¿Alguien no? Unos cuantos. Los sólidos platónicos son bien conocidos, no solo desde la antigua Grecia, sino que los chinos los conocieron bastante antes. Y básicamente son las formas que conforman la realidad detrás de todo lo que vemos. Si nos fijamos en esto que acaba de salir ahora mismo, tenemos por un lado ese tetraedro, esa forma triangular que es como piramidal, pero que todos son triángulos equiláteros, y vemos que hay una C y 4 H's, esto significa carbono y oxígeno, y básicamente es la fórmula y el diagrama de lo que es la molécula del metano. Y es que nuestro cuerpo humano está formado básicamente por cadenas orgánicas que respetan esta forma, estas formas tetraédricas, entre otras, las hay más. Pero esto es para que veáis un ejemplo. Y lo que hay al lado es un tetraedro que conforman los silicatos. Básicamente, todo lo que conocemos como minerales, la tierra que tocamos del suelo, etcétera, son silicatos. Fijaros que siguen el mismo tipo de lógica constructiva. Esto que veis aquí son otros ejemplos. Por un lado tenemos un diamante en bruto. Se parece mucho a la forma del octaedro, por no decir que es prácticamente idéntica. Una fluorita, y tenemos un cubo, un hexaedro. Y ahí tenemos un cuasicristal, eso tan pequeñito que se suponía que no existía, y la ciencia decía que los cuasicristales eran teóricos solo, pues básicamente en el último año y medio se ha demostrado que sí que existen. Y fijaros qué forma tiene un cuasicristal, un dodecaedro, perfecto. Y lo que tenéis arriba son retrovirus, y tienen forma icosaédrica, que es otro de los sólidos platónicos. ¿Por qué os explico todo esto? Os lo explico porque hay una relación muy importante, y esto viene de la visión desde la que yo trabajo, que es la visión pitagórica. Hoy no me voy a poder extender demasiado de dónde procede todo esto, porque todo esto tiene una explicación mucho más profunda. Lo que ocurre es que no nos daría tiempo luego a llegar donde queremos llegar. Fijaros que el tetraedro está formado por triángulos que van a ser representados por el número 3. Esto viene de las series figuradas de Pitágoras y tiene 4 caras. Si nosotros multiplicamos estos números, automáticamente tenemos el número 12. A esta forma de proceder con los sólidos yo le he llamado complejidad constructiva tridimensional. Y eso es porque todos los sólidos regulares, no solo los sólidos platónicos, obedecen a esta regla de constructividad tridimensional en base en número 12. Se llama base duodecimal. Tenemos el hexaedro. Y ahora veréis cómo obedece la misma ley de construcción tridimensional. 4 por 6, 24. El octaedro. 3 por 8. Muy mal las tablas, ¿eh? Estamos dormidos. 24. ¿Estáis viendo alguna regularidad entre el hexaedro y el octaedro? Aquí tenemos el icosaedro.
Triángulos representados por el número 3 y 20 caras. 60. Y por último el dodecaedro. ¿Por qué he puesto el dodecaedro el último? Porque normalmente los sólidos platónicos se ordenan poniendo antes al icosaedro y después al dodecaedro. Pues por un motivo muy importante. Porque es muchísimo más complicado construir un pentágono que construir un triángulo. ¿De acuerdo? Esto requiere mucha más explicación, pero lo dejo caer. Y aquí tenemos 5 pentágonos por 12 caras. ¿Y qué encontramos? Pues básicamente volvemos a ver lo mismo. El número 60, base 12. Y esto se cumple no solo con los sólidos platónicos, sino con los sólidos arquimedianos, que son otros sólidos, y además con los sólidos de Catalán, que son otros sólidos regulares. Todos pueden ser descritos a través de la complejidad constructiva tridimensional. Además están duados estos sólidos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que unos encajan con otros. Fijaros que tenemos al cubo, al hexaedro, encajando con el octaedro. Vértices con caras, con centro de caras. Estoy yendo un poquito rápido, ¿eh? ¿Lo veis, no? Que comparten precisamente, porque están duados, comparten esa complejidad constructiva tridimensional. O sea, ese número nos ha dado una visión directa de esa relación que tienen íntima entre ellos, ¿no? El tetraedro, que es el que está primero, es el único que se dúa a sí mismo. Posee autosimilitud. ¿Os suena eso, verdad? Autosimilitud. ¿Qué hemos dicho antes de la unidad? Que posee capacidad de autosimilitud. Y el tetraedro posee capacidad de autosimilitud, al igual que la unidad. Se refleja a sí mismo. Y claro, no deja de sorprender que nuestra forma de medir el tiempo esté íntimamente relacionada con lo que acabáis de ver. Porque ¿cómo medimos el tiempo? La medimos cada día, sumamos 12 horas más 12, que son 24, en esa circunferencia en que trazamos el reloj. Esas 12 horas, cada hora en 60 minutos y después en 60 segundos. Estamos trabajando ¿en qué? En base duodecimal y en base sexagesimal. Base 60 y base 12. Y es que los antiguos caldeos trabajaban en base duodecimal y sexagesimal. ¿Alguien cree que esto es coincidencia? No estoy generando una relación causal, no os estoy diciendo que sea una cosa por la otra, pero estoy diciendo que las casualidades no existen, solo existen las causalidades. Esto es la secuencia de Fibonacci de nuevo, y os quiero mostrar algo que yo creo que al que no lo conozca le va a impactar. Esta secuencia, que recordad que estaba relacionada con la creación de la proporción áurea de Phi y que nos muestra cómo son las cosas ahí fuera, los árboles, las plantas, cómo somos nosotros. ¿Qué ocurre con esta secuencia de Fibonacci? Pues mirad, tomamos los 24 primeros números de la secuencia y luego vais a entender por qué. Y los reducimos, los llevamos a esa identidad original que os decía antes. El número 1 evidentemente es 1, con un solo dígito. El número 1, otra vez 1. Pero si nos vamos, por ejemplo, al número 55, ¿cómo vamos a calcular esa identidad original? Hay otra gente como Marco Rodin, que esto ya lo vieron también hace bastante tiempo. Marco Rodin, que está trabajando de forma extraordinaria con las matemáticas vorticiales, ya os lo digo. 5 más 5, 10. Y como tenemos que llegar a una sola cifra, volvemos a sumar. 1 más 0, 1. Fijaros qué ocurre. ¿Estáis viendo algo ahí en esas reducciones? ¿Qué se puede observar? Fractales. Bueno, una idea. ¿Qué más? ¿Qué más se puede ver? ¿Veis algo de relación entre los números? ¿Alguna relación matemática entre las reducciones? Cada uno suma con el siguiente. Cada uno suma con el siguiente 9. Cada uno suma con el siguiente 9. Ya os puedo decir que esto es otro ejemplo para que veáis cómo funcionaba el tema de la suma, ¿eh? Yo creo que ha sobrado. En este caso, vamos a limpiarlo para que lo veáis mejor. Estamos viendo 12 más 12 igual a 24 números. Pues estas reducciones de los 24 números se repiten sin cesar en la secuencia de Fibonacci. La secuencia de Fibonacci funciona en una ordenación de 12 más 12 igual a 24 sin cesar. Aquí lo vemos mejor. ¿Y qué ocurre cuando sumamos estos números y los volvemos a reducir? 9, todo 9. 9 por 12, 108.
¿Y por qué os pongo el número 108? Ahora lo vais a ver. Ahora lo vais a ver. Se repite en bloques de 24. Efectivamente, se repite en bloques de 24, sin cesar, constantemente. La rosa de la vida. Dime. La rosa de la vida. La rosa de la vida. Bueno, es la flor de la vida, pero por ahí va el tema, por ahí va el tema. Ahora vamos a llegar. 24 números equivalen a un ciclo, por tanto, ¿no? Sumando las reducciones, que fijaros que estaban encajadas, es igual a 108. ¿Por qué os explico todo esto? Tranquilos que ahora vamos a llegar. Os pongo lo que sería el equivalente a distintos ciclos. Un ciclo 108, 2 ciclos 216, 4 ciclos 432, 8 ciclos 864, etc. ¿A alguien le suenan estos números? Bueno, os puedo decir que el segundo, 216, es igual a 6 por 6 por 6. Ese sí que os suena, ¿no? 666, ¿verdad? Está un poco estigmatizado, ¿eh? Mal estigmatizado además. Segundos, por la forma que tenemos nosotros de contar el tiempo durante un día. En 3 horas hay 108.000 segundos, en 6 horas hay 216.000 segundos, en 12 horas 432.000 y por tanto en 24 horas 864.000. Os tengo que decir que he capado un poco la presentación primera que tenía, porque eso que habíais visto ahora continuaba explicando cómo los mayas, como los Vedas y como otras civilizaciones cuentan el tiempo utilizando el mismo tipo de base sexagesimal y el mismo tipo de lógica. Lo que ocurre que he hecho unos descubrimientos en la última semana y media que yo creo que es fundamental que explique hoy y por lo tanto he tenido que cortar un poco la presentación en un punto y alargarla en otro. Ahora vais a ver, no obstante, cómo se puede aplicar lo que os acabo de enseñar. Vamos a ver un concepto nuevo, que también es un concepto que he acuñado yo mismo, que se llama la raíz fractal. Primero le quería llamar ecofractal, pero ¿sabéis qué pasaba? Que cuando decía ecofractal la gente pensaba en ecológico. Y claro, no era el tema, ¿no? Porque yo precisamente hablaba del eco como de esa reverberación de sonido, ¿no? De esa reverberación armónica. Entonces le cambié el nombre. ¿Qué es la raíz fractal de un número? Pues básicamente la raíz fractal de un número son las cifras que van componiendo ese número. Podríamos decir que la raíz fractal de phi es 16, pero también la raíz fractal de phi es 161 y podríamos continuar sucesivamente. ¿Y cómo lo podemos utilizar esto? Pues básicamente los números compuestos por la raíz fractal de phi nos dan relaciones con distintos fenómenos que se producen a nivel físico. Vamos a ver un ejemplo de raíz fractal. Vamos a tomar el número 432, que es un número extremadamente importante. Ya habéis visto que aparecen los distintos ciclos de la secuencia de Fibonacci si los vamos sumando, pero está básicamente en todas partes. En la Gran Pirámide, especialmente, está reflejado de forma constante. Fijaros en algo. Si nosotros multiplicamos 16 por 27, obtenemos 432. Pero si sumamos 161 más 271, obtenemos 432 de nuevo. Y es así como funciona la raíz fractal. Nos está mostrando que el número 432 está relacionado con phi y con e, con esos dos números que conforman la identidad de la unidad. ¿Y cómo voy a probar eso? Pues ahora vamos a ver cómo funciona. ¿Todo el mundo conoce el movimiento precesiونal? ¿Os suena lo que es el movimiento precesiونal? ¿Sí? ¿No? No. Aquí veo manos que dicen no. Pues mira, sabed que la Tierra, aparte del movimiento de traslación y de rotación, tiene distintos movimientos que son mucho más duraderos y que tardan muchísimos más años en producirse. El movimiento de precesión es un movimiento como de peonza, que varía el ángulo de inclinación de la Tierra y su forma de mirar a distintas constelaciones del cielo. Aparte está funcionando con otros movimientos como el movimiento de nutación, lo que pasa que no lo vamos a explicar hoy porque sería demasiado. Así que básicamente el ciclo precesiونal nos está mostrando hacia qué constelación miramos. ¿No? Lo que estamos hablando, lo de la era de Piscis, la era de Acuario, cuando la gente habla del cambio de eras, está hablando de este movimiento precesiونal de la Tierra, de este balanceo. El movimiento precesiونal de la Tierra dura 25.920 años. Si lo dividimos entre las 12 constelaciones, obtenemos 2.160 años. ¿Os suena de algo el número? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿De qué os suena? El E, no, porque, bueno, pero buen intento. El E empieza por 2,71. No es E. Cuando hemos hablado de la secuencia de Fibonacci habéis visto el 108, si lo multiplicamos por 2,
obtenemos 216. 216.000. Y yo vi esto y dije, leches, pues yo sé que la secuencia de Fibonacci funciona con esta relación matemática. ¿Habrá algo que conecte la secuencia de Fibonacci con el movimiento precesional? Y entonces dije, pero tengo un instrumento, la raíz fractal. Voy a dividir el movimiento precesional, la duración total, por la raíz fractal de Phi. En este caso lo dividí por 16 y obtuve 1620 años. Esto es una aproximación bastante cercana al número Phi. No sé si veis que empieza por 1618, 162 prácticamente es como decir 1618. Pero bueno, por si fuera poco, el cuadrado de 161, que es otra de las raíces fractales de Phi, es igual a 25.921 años. Es decir, el número de años que dura el movimiento precesional más 1. Y claro, la pregunta es, muy bien, aquí he visto que la raíz fractal es aplicada, pero ¿realmente esto me está indicando que la secuencia de Fibonacci está relacionada con el movimiento precesional? Y entonces fue cuando dije, vamos a realizar el proceso inverso. Y me fui a la secuencia de Fibonacci. Y esta vez, en vez de sumar las reducciones, las eliminamos. Lo que sumé fueron los números, siguiendo ese patrón de 12 más 12. Y en el momento en que hice la suma, fijaros qué número apareció. Lo estáis viendo, ¿verdad? 2592, que es justamente la duración del ciclo precesional dividida por 10. En la sexta posición de la suma de los números, ¿vale? O sea, aparece en donde hemos sumado el sexto más el 12º número. ¿Ok? Fijaros otra vez la lógica sexagesimal duodecimal detrás de la realidad. Estamos viendo lo mismo, es el mismo tipo de matemáticas. Y he puesto una figura geométrica que podría representar lo que acabamos de hacer. El tetraedro, ¿verdad? Porque lo hemos representado con una complejidad constructiva tridimensional de 12. 12 más 12 números de la secuencia de Fibonacci. Y nos ha dado el número de años del ciclo precesional dividido por 10. ¿De acuerdo? Hemos establecido una relación, por tanto. Y entonces, estudiando la Cábala, me di cuenta de algo muy interesante. En el estudio de la Cábala se dividen las horas entre 1080 partes. Este es un dato que se ha recibido por tradición. He citado aquí de donde lo saqué, que es de un libro que me regalaron además de forma casual, llegó a mis manos, de una persona que se lo compró y me dijo, mira, a lo mejor tú lo puedes utilizar porque es que yo no entiendo ni papa. Dice, igual tú con el tema de las matemáticas, como veo que vas estudiando cosas respecto a tradiciones antiguas y tal, le sacas algo. Pues a esa persona le tengo que estar eternamente agradecido, porque si no me llega a regalar ese libro, hoy no estaríamos viendo lo que vamos a ver. Tenemos esta clave del tiempo, fijaros, si multiplicamos 1080 fracciones de hora por 24 horas que tiene el día, obtenemos 25.920. Estamos en el mismo tipo de lógica constructiva. Y fijaros en algo muy importante. Relación espacio-tiempo. Estamos hablando de construcciones tridimensionales, estamos hablando de medida del tiempo. ¿Y esto por qué os lo digo? Porque al final vamos a llegar a unas conclusiones muy importantes desencriptando las antiguas escrituras. Nos llegaron mensajes muy importantes para comprender cómo funciona la realidad. Phi y pi. Amigos y residentes. ¿Y por qué digo esto? Porque si uno estudia un poco de matemáticas, no es de las que enseñan en el colegio, sino de las que estamos viendo hoy, y empieza a jugar con estos números y los aplica en forma tridimensional, se topa con relaciones matemáticas. Aquí os pongo un hexaedro, un cubo de lado phi. ¿Qué ocurre? Que si yo quiero saber el área del cuadrado, ya sabéis que lo que tengo que hacer es multiplicar la longitud del lado. Hago phi por phi es igual a phi al cuadrado. Si yo quiero saber cuál es el área completa de ese cubo, de ese hexaedro, lo que voy a hacer es multiplicar esa área por 6. Y no sé si alguien reconoce el número que ha aparecido. ¿A alguien le suena? No suena, ¿verdad? Tranquilos que ahora vais a entender perfectamente dónde sale este número. Básicamente es pi partido por 2 multiplicado por 10.
Estamos viendo cómo estos dos números se relacionan de forma perfecta en una figura geométrica. Y es que hay una relación matemática que describe una igualdad prácticamente precisa hasta la milésima, que es que phi al cuadrado partido por 5 es igual a pi partido por 6. Y gracias a esta fórmula entendí lo que vamos a ver más adelante. Esta relación matemática no es baladí, porque nos ofrece un número, que es 0,5236, perdón. Y es tremendamente importante, ¿por qué? Porque la medida de construcción de la Gran Pirámide, o de las pirámides en general de Egipto, se basaron en el codo real egipcio. Y da la casualidad que la relación entre el metro y el codo real egipcio es de 0,5236. ¿Cómo puede ser? Apenas conocían el número pi, según dicen, ¿no? Nos dicen que el papiro de Rin, que es un papiro egipcio, nos legó una descripción del número pi de 22 partido por 7, que es una aproximación bastante justita, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo puede ser que conocieran no solo el número pi, sino el número phi, sino esa relación que define realidad? Luego vamos a ver por qué. Y esto es para que entendáis un hecho fundamental, y es que los egipcios conocían perfectamente el metro. El metro no es una medida actual, el metro no es una medida que se ha inventado ahora. El metro es una medida extremadamente antigua, de antes de los egipcios. Este es el piramidión de la pirámide roja de Meidún, perdón, de Sneferu, que está en Dashur. Y el primero que veis a la izquierda es el piramidión original tal como era. Ese piramidión medía exactamente 1 metro de altura, exacto, y sus bases medían 1,57 metros. Si lo multiplicamos, perdón, si los sumamos, 1,57 más 1,57, ¿qué nos da? 3,14 pi. O sea, conocían perfectamente el número pi y conocían perfectamente el metro. Y esto es lo que hizo el señor conservador del arte egipcio cuando vio que demasiada gente estaba midiendo el piramidión, que fue restaurarlo, ¿no? Pero qué restauración más curiosa, ¿verdad? Porque ¿por qué narices le han añadido el pegote a la base del piramidión? Porque claro, ese piramidión ahora ya no mide 1 metro, ahora mide 1 metro coma algo, ¿verdad? Normalmente cuando se restaura algo se intenta conservar al máximo, pero en este caso lo que se ha hecho es modificar la forma original del piramidión. ¿Por qué una esfera? Antes hablábamos del origen de las cosas, la circunferencia, la esfera. Pues esto es impresionante, impresionante. Resulta que la esfera describe perfectamente este número que acabamos de ver. El volumen de una esfera de diámetro 1, la identidad de la unidad, tiene exactamente 0,5236. Lo que queráis, centímetros cuadrados, cúbicos, de la medida que queráis. Es decir, que la base constructiva de la realidad, la forma constructiva básica de la realidad, la esfera, está en equilibrio perfecto con esa relación matemática entre pi y phi. Y los egipcios lo sabían, lo conocían perfectamente. Vamos a saltar de nuevo a la cábala hebrea. Aleph Bet. Son las dos primeras letras del lenguaje hebreo, que tiene 22, por cierto. ¿Por qué Aleph Bet? Porque Aleph Bet son las dos letras que definen lo que nosotros conocemos hoy como alfabeto. Básicamente la definición de alfabeto procede de Aleph Bet. Luego llegaron los griegos y le llamaron alfa beta, alfabeto. ¿Qué pasa con el alfabeto? Pues resulta que el alfabeto, Aleph Bet, es el que construye lo que conocemos. ¿Habéis visto el valor de la gematría normal, que era 2 más 1, porque son las dos primeras letras, que es igual a 3? Pero ¿qué ocurre cuando empleamos otra variable de la gematría que es muy interesante, que lo que hace es valorar el sonido de las letras? Le da valor a cómo suenan las letras. Es el valor miluí de la gematría. Aleph se escribe
Aleph, Lamet, bien, Bet se escribe Bet, Yod, Tau. Le vamos a dar valores. Sumamos y tenemos 111 y 412. Y ahora vamos a sumar Aleph Bet. ¿Os suena de algo? Le podéis poner un 0 delante si queréis, y lo entenderéis mejor. 523. Es la misma relación que estábamos viendo en la Gran Pirámide. El volumen de la esfera de diámetro 1 y la relación entre pi y phi. Vamos a avanzar un poquito más. Esto para que quede grabado que está ahí. Y este señor es un arquitecto de Barcelona, Miquel Pérez, que ha hecho una investigación tremendamente exhaustiva sobre las medidas de la Gran Pirámide y que ha demostrado matemáticamente no solo cuáles eran las verdaderas medidas de la Gran Pirámide, sino que, por ejemplo, la Gran Pirámide estaba coronada por una esfera que representa al Sol. Y además fue el tema de su tesis doctoral y ha sido aprobado esa tesis doctoral con un cum laude, para que veáis. O sea, no es ninguna tontería lo que estoy diciendo. Pues Miquel Pérez ha descubierto una serie de cosas que me han ayudado tremendamente a entender cómo se relacionaba lo que estamos viendo hace un momento. Luego hablaremos más de Miquel. La Gran Pirámide es la única pirámide que tiene zócalo. Pero fijaros, este zócalo mide exactamente un codo real egipcio, que es esa medida que hemos visto antes de conversión, que es ese 0,5236 metros. Además, esto es bien conocido por muchísimos investigadores, esto no es que lo haya descubierto Miquel está ahí. Esta Gran Pirámide está perfectamente proporcionada con el número phi. Fijaros que forma lo que se llama una terna pitagórica. Eso quiere decir que si cogemos el cuadrado de lo que es el lado largo y el cuadrado del lado corto, los sumamos, nos da exactamente el cuadrado de lo que es el apotema, esa inclinación del triángulo, por no entrar en términos matemáticos. Y fijaros que esa relación matemática se produce exactamente si tomamos el radio de la Tierra respecto al radio de la Luna. Qué casualidad, ¿verdad? Qué casual. La Gran Pirámide tiene una inclinación de 51,84 grados. Esto es de Miquel Pérez, Es increíble. Si multiplicamos 51,84 grados por 3600, lógica sexadecimal, como hablábamos antes, ¿vale? Obtenemos 186.624 segundos de arco, que equivalen exactamente a 432 al cuadrado. Ahí Miquel, tela, para sacar esto. Fijaros, él no solo descubrió que está coronada por una esfera esta Gran Pirámide, sino que además la única forma de que cuadrara con las medidas exactas de la Gran Pirámide, y luego entenderéis por qué ha clavado exactamente la forma de la Gran Pirámide, porque lo ha demostrado de múltiples maneras, pero os voy a poner algún ejemplo. Esa esfera de coronación de la Gran Pirámide tiene como medida del radio al número E. Es uno de esos números que también forma parte de la identidad de la unidad. Según la reconstrucción informática que ha hecho Miquel, con la esfera y calculando exactamente las medidas de la Gran Pirámide, el área de la Gran Pirámide era exactamente de 314.159,2 codos reales, es decir, el número phi con 6 decimales. Exacto. Y nos están diciendo, luego nos cuentan, que los egipcios conocían a pi de forma tangencial, ¿no? Pero estamos viendo exactamente lo contrario. Estamos viendo una capacidad constructiva, una capacidad de cálculo y un gran conocimiento de cómo funciona la realidad a nivel matemático que nos supera, pero bastante con creces. Y os aseguro que hoy no me va a dar tiempo de explicar apenas nada, pero espero que lo que veamos sea suficientemente ilustrativo. Yahvé, el nombre de Dios. ¿Y por qué el nombre de Dios? Pues el nombre de Dios porque desde siempre
Los cabalistas, la Cábala ha explicado que el nombre de Dios contiene las claves de la creación del mundo y de otros mundos. Que en el nombre de Yahvé está oculto el misterio de todo lo que existe. Y bueno, se podría interpretar de forma literal, en general se interpreta de forma figurada, pero yo, después de ver lo que estaba viendo, pensé, pues quizás sí es algo literal y valdría la pena intentarlo. Si nosotros hacemos el cálculo normal de gematría del nombre de Yahvé, obtenemos esos numeritos debajo, todavía no los vamos a sumar porque quiero que veáis una similaridad. Fijaros en esa fórmula que nos describe cómo funciona la realidad, ese pi al cuadrado partido por 5 y ese pi partido por 6. Qué casual que las letras que conforman el nombre de Yahvé debajo tengan 5 y 6. Eso fue lo primero que llamó mi atención. Preguntas después, mejor. Y suma 26. Otra casualidad. No me he podido resistir a poneros esto. Los pares de bases que construyen lo que conocemos como el ADN. Más que nada porque están formados por geometrías pentagonales y hexagonales. 5 y 6. ¿Lo vais viendo? ¿Qué ocurre? Que Yahvé era un Elohim. O sea, normalmente se lo nombra como Dios, el nombre de Dios, pero en realidad formaba parte de lo que se conoce como Elohim, que en el Antiguo Testamento se describe como los ángeles de Dios. Lo que pasa que Yahvé era el primero de los ángeles de Dios, el de rango superior, y por eso normalmente se le llama Dios. Luego entenderemos por qué se le llama de esta manera y por qué hay algo superior a Yahvé. Fijaros, si obtenemos el valor de gematría de ambos, tenemos 26 por el nombre de Yahvé y 86 por el nombre de Elohim. Y yo pensaba, ese 86 me recuerda a algo. ¿Vale? Y pensé, ¿por qué se entestarían tanto en medir el tiempo de forma distinta? Y además, en la forma de medir el tiempo, dicen que la importancia que tiene es para que recordemos que cada uno de esos instantes es sagrado, es divino. Y si uno coge esa fórmula de cálculo temporal y coge una hora, que son 3.600 segundos, cada uno de los instantes que contamos, y lo divide entre 1080, obtiene 3,3333 periodo. Os voy a enseñar otra cosita antes de seguir, porque creo que es importante. Hay otra cosa en la Cábala hebrea que se llama el árbol de la vida. No sé si os sonará, pero básicamente este árbol de la vida se supone que es una descripción de la creación y de cómo funcionan las cosas. Pero es que este árbol de la vida, que tiene básicamente 11 séfira, que son esos circulitos que veis, normalmente se explica que son 10, pero son 11, tiene un 12avo componente, que es el Ein Sof. En hebreo significa literalmente sin límites, que es de donde emana la luz creadora que genera esos séfira que crean el mundo. Claro, yo cuando vi que el valor de gematría directo de Ein Sof me daba exactamente una igualdad con una fórmula matemática de uno de los números de la creación, que es la raíz cuadrada de 3, que es básicamente la relación que estaba justo en medio de esa Vesica Piscis que habéis visto antes, me pareció tremendamente fuerte y ya fue demasiado. Esto para recordaros lo que os acabo de decir, el tema de la Vesica. Y entonces pensé, lo de la raíz de 3, es 86 de Elohim. ¿Qué pasaría si multiplico ese 26 del nombre de Yahvé por ese 3,333 que hemos obtenido en esa clave del tiempo? Y automáticamente me apareció la mitad hasta el tercer decimal de la raíz de 3. Os puedo decir que encontré muchas más relaciones en la gematría, pero quiero enseñaros cosas mucho más avanzadas que descubrí después. Me di cuenta de que si trabajaba con ese factor de conversión, en la Gran Pirámide me empezaban a aparecer los números de forma replicada
lo que hemos visto antes, esas relaciones matemáticas. Automáticamente me aparecía el comienzo del número plástico. Fijaros que esa es la medida de un lado de la gran pirámide en codos reales. Al dividirlo nos obtenemos 132, que es el comienzo del número plástico. Si dividimos la altura nos da 84, que es la división de phi entre el número e partido por 2. Al sumar esos dos números que hemos obtenido con la conversión, nos da 216. ¿Os suena, verdad? ¿Os suena el 216 del ciclo procesional, de la secuencia de Fibonacci? Si sumamos la altura más la longitud de los cuatro lados, obtenemos una aproximación del inverso del número phi. Y si ahora nos fijamos en la longitud de la arista, que además está expresada exactamente en metros, una arista de la Gran Pirámide medía exactamente 218 metros, es otra de los indicios que nos indican cómo funcionaba la forma de calcular y de medir, y que el metro es mucho más antiguo de lo que creemos. Fijaros lo que obtenemos. Estamos obteniendo una aproximación de lo que sería el phi cuadrado, ¿no? En este caso multiplicado por 100. Volvemos al nombre de Yahvé, Yahvé Elohim. Viendo este tipo de cosas, empecé a pensar que quizás lo que debía hacer era trabajar con ambos números y ver qué resultados obtenía. Y antes hemos descubierto que uno de los números de la identidad de la unidad, esa raíz cuadrada de 5, que empieza con 2,236, es un equivalente al número phi. Fijaros que tiene una fórmula de equivalencia, ¿de acuerdo? ¿Y qué ocurre si cogemos estos dos números y los multiplicamos? ¿Lo veis? Con 3 decimales. Raíz cuadrada de 5. Pero es que el nombre de Yahvé también se puede expresar en valor milui. El nombre de Yahvé en valor de gematría normal es 26. Si lo expresamos en valor milui es 45. Y el nombre de Elohim ocurre exactamente lo mismo. Podemos expresarlo con dos números, con 86 y con 291. ¿Qué ocurre cuando multiplicamos 45 por 291? ¿Qué obtenemos? Phi al cuadrado partido por 2 hasta el tercer decimal. ¿Qué ocurre cuando jugamos con el valor normal del nombre de Yahvé y con su valor de milui? Los dividimos y obtenemos el inverso de la raíz de 3 hasta el tercer decimal. Y si los dividimos de forma inversa, obtenemos la raíz de 3 hasta el segundo decimal. ¿Os acordáis de la raíz de 3, no? ¿Dónde estaba la raíz de 3? ¿Os acordáis del árbol de la vida? Esa emanación de luz, el Ein Sof. Allí estaba esta relación matemática. Aquí lo tenemos. Fijaros, 1 partido raíz de 3 más 1. Continuamos. Aquí vemos distintas combinaciones. Os voy a decir una cosa. Veis que cuando estamos dividiendo, normalmente nos da menos precisión en los decimales. Y esto es por un motivo. Y es porque realmente cuando queremos conseguir un número generatriz, uno de estos números irracionales, no se pueden expresar con fracciones de números enteros. Se tienen que expresar con funciones algebraicas distintas. Imaginaros lo complejo que puede llegar a ser codificar a través de 4 números, solo 4, todas las relaciones matemáticas que estamos viendo. ¿Cómo es posible conseguir que 4 números enteros nos reflejen todas estas relaciones matemáticas? Hay mucho trabajo de combinatoria ahí detrás, muchísimo, muchísimo. Casi os diría que cálculo computacional, como el que tenemos hoy en día. Continuamos. Fijaros, otra vez multiplicación, en este caso el inverso, y obtenemos el inicio del número plástico, hasta el segundo decimal otra vez.
En este caso, fijaros que es una multiplicación. ¿Y qué ocurre con las multiplicaciones? Que las multiplicaciones nos entregan 3 decimales de exactitud. En este caso tenemos que la relación matemática que nos explica cómo es el perímetro de la esfera que corona la Gran Pirámide. Pi por E es el perímetro de la esfera de la Gran Pirámide. Y en este caso nos ofrece su inverso con 4 decimales. ¿Os acordáis del 137, verdad? La constante de la estructura fina. Ese ángulo áureo. Pues si hacemos la raíz cuadrada de 137, estamos obteniendo ese mismo número. ¿Lo veis? Hasta el segundo decimal. Esto es fundamental. Yo no me había dado cuenta de esta relación matemática hasta que no me topé con esto en el nombre de Yahvé. Es decir, estamos viendo la relación de coronación de la esfera de la Gran Pirámide a nivel perimetral que relaciona pi con e, y al mismo tiempo estamos viendo una relación directa con la constante de la estructura fina. ¿Entendéis las implicaciones que esto tiene? Básicamente os puedo decir. Ahora vais a ver otra relación respecto a este número, que sale de la secuencia de Fibonacci. Si nosotros cogemos las reducciones que hemos visto antes, de los 12 más 12 primeros números de la secuencia, y esta vez, en vez de reducirlos de nuevo, los sumamos directamente, obtenemos 52 más 61. Y cuando los sumamos, 117. Os puedo decir que he encontrado relaciones matemáticas de este tipo hasta la saciedad, porque se pueden coger los números en triples, no solo en dobles, 1 más 1, o dividirlos. Se pueden hacer, por ejemplo, 1 más 1 más 1. Se puede multiplicar otro más otro más otro. Se pueden coger las letras del valor milú y el valor de la gematría normal y multiplicarlas, y entonces relacionar sus valores cruzados. Y siempre estamos obteniendo relaciones matemáticas distintas, que nos describen la identidad de la unidad. Y no solo eso, que nos están describiendo geometrías relacionadas con la identidad de la unidad. Disculpad que se ha disparado la anterior. Vamos a avanzar un poquito. Pero claro, esto tiene más utilidades. Ahora las vamos a ver. Este es el último valor que os quería enseñar de la relación matemática del nombre de Yahvé, del nombre de Yahvé Elohim. ¿Os suena, verdad? El codo real egipcio, el volumen de la esfera del lado 1, la relación entre pi y phi al cuadrado. Y entonces me acordé de algo que dice la Cábala, que dice: el nombre de Dios está formado por todas las letras que componen el alfabeto, y que este, por tanto, tiene múltiples formas. ¿Os acordáis de Aleph Bet? El alfabeto, Aleph Bet, el alfabeto que compone la realidad, que compone el mundo, que compone todo lo que conocemos. Si nos vamos al árbol de la vida, podemos obtener el mismo tipo de relaciones matemáticas. Podéis hacerlo en casa, podéis buscar vosotros mismos los valores. La investigación está abierta. Fijaros que antes hemos hablado de esta equivalencia directa entre el valor gematría del Ein Sof y la raíz cuadrada de 3 que describe esa vesica pistis, que básicamente es la unión entre las esferas. ¿Qué ocurre? Y me interesaba especialmente este valor. ¿Qué ocurre cuando relacionamos al Ein Sof con Keter, con la corona de este árbol de la vida, que es el que supuestamente genera la construcción material de lo que conocemos? Cuando dividimos ambos valores, obtenemos 2 por raíz cuadrada de phi, que además nos da un nivel de precisión tal que si cogemos ese valor de phi obtenido de raíz de phi y le restamos el valor de raíz de phi normal, obtenemos solo esa discrepancia. Claro que continúa, pero es que hay 4 ceros detrás del 0. Imaginaros el nivel de precisión con el que esto está descrito.
Pero esto ya me acabó de dejar descolocado completamente, porque sabéis que en el calendario hebreo funciona de forma distinta al nuestro. Estamos en el año 5773 del calendario hebreo. Y es algo que me dejó sin aliento, totalmente. Porque si uno coge la raíz cuadrada de 3 y hace el inverso, nos devuelve el año en el que estamos en el calendario hebreo con 4 decimales. Y claro, yo no creo en las casualidades, creo en las causalidades. ¿De qué forma alguien sabía que en un momento de la historia se iba a descubrir esto y que además se iba a hacer en el año hebreo y que relacionaba precisamente la forma matemática que nos expresa cómo funciona la realidad, ¿no? La raíz cuadrada de 3. La dejo en el aire la pregunta, pero eso está ahí. Y ahora vamos a ver algo que todavía me descolocó más. Y es que cuando uno empieza a ver estas relaciones matemáticas y se va a las antiguas escrituras y empieza a releerlas, entonces empieza a comprender realmente qué hay detrás de las antiguas escrituras. Que no es lo que pone directamente, evidentemente. Nos vamos al libro del Génesis. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? Libro del Génesis 5:23, para que quede claro. El total de los días de Enoc fue de 365 años. Enoc era línea directa de sangre de Adán. La séptima generación, el número 7, séptima generación de la línea directa de Adán. ¿A alguien le suena el número 7? El número 7 es uno de los números más importantes para los cabalistas hebreos y los cabalistas a nivel mundial. El número 7. Séptima generación después de Adán. ¿Qué ocurre si nosotros cogemos este 365 y lo multiplicamos por este 0,523, capítulo del Génesis, ¿no? Le hemos dividido por 1000, no importa, lo podríamos hacer directamente y nos daría lo mismo. 365, ¿qué? ¿A alguien le suena de algo este número? Los días del año. Es el periodo orbital de la Tierra alrededor del Sol. Interesante. Lo multiplicamos y obtenemos la relación inversa del mismo número en el periodo orbital de la Tierra. ¿Qué ocurre si hacemos la raíz cuadrada de 365? Que obtenemos la misma relación matemática. ¿Cómo puede ser que el periodo orbital de la Tierra tenga una relación matemática perfecta con todo esto? Continuamos adelante y me respondéis luego. Libro del Génesis 5:23, continuamos. Enoc, valor Milui de Enoc, 637. Radio medio de la Tierra en kilómetros, 6.371. Enoc, planeta Tierra. Pero hay más. ¿Qué pasa cuando dividimos ese 637 por esa clave matemática que hemos encontrado antes del tiempo? Otra vez lo mismo. Lo mismo. Libro del Génesis 5:23. Enoc. Podemos dividir el perímetro de la Tierra también y nos va a dar lo mismo, ¿eh? Perdón, el perímetro no, el radio medio de la Tierra. ¿Qué ocurre cuando dividimos el perímetro de la Tierra y queremos calcular un grado de ese arco de circunferencia de la Tierra? Entre 360 lo dividimos, evidentemente, porque hay 360 grados en la circunferencia, que obtenemos 111,195 kilómetros. Aleph, un Aleph en valor Milui, 111. ¿Lo estáis viendo, verdad?
nos están explicando dónde vivimos, cómo funciona donde vivimos. Esto es un cálculo de Miquel Pérez, pero me ayudó extraordinariamente a entender algo más, que esto era recíproco, y ahora vais a entender por qué. 432.000 lunaciones son exactamente 12.757.214 días, lo que permite el cálculo exacto de una lunación de 29 días, que son 29 días, 12 horas, 44 minutos y 2,8 segundos. Esta igualdad permite establecer una teoría sobre el desconocido origen del sistema sexagesimal, asociándolo al sistema decimal, ya que 432.000, acordaros que 432 salía de la secuencia de Fibonacci, estaba en la Gran Pirámide y básicamente está en los calendarios Veda y etcétera, 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 incrustado, es igual a 6 por 6 por 6 por 2 por 10 por 10 por 10. ¿Qué ocurre cuando ese 2 lo eliminamos de la ecuación y lo dividimos? Pues que obtenemos el radio ecuatorial de la Tierra en kilómetros. 6.378, exacto. Pero hay más. No sé si habéis visto que ese número sigue, aparte de ese 6.378. ¿Y os suena al libro del Génesis estos números? ¿Os suena a algo? Enoc, Elohim. ¿Por qué Enoc, Elohim? Porque veréis, en el libro de Enoc está escrito que Enoc no murió, que después de 365 años, Enoc se fue con Dios y se transformó en el Elohim Metatrón. ¿Habéis oído hablar del cubo de Metatrón? El cubo de Metatrón es una forma geométrica que está dentro de la flor de la vida, esa flor que hemos visto antes, que básicamente es la anidación de todos los sólidos platónicos que hemos visto al principio, de todas las formas que conforman la realidad. Y claro, en esta relación matemática, si nosotros cogemos a la inversa los datos que tenemos de la Cábala y los aplicamos, nos está diciendo Enoc, Elohim. ¿Y cuál es la relación de las lunaciones con dos sistemas matemáticos? Con el sexagesimal y con el decimal. El sexagesimal, el que nos describe las esferas y las circunferencias, y el decimal con el que trabajamos la matemática de la geometría que conocemos. ¿No es increíble? Todavía hay más. Una última reflexión antes de acabar la conferencia que creo que es interesante y que nos puede ayudar a entender quiénes somos, de dónde venimos y cuál puede ser nuestro futuro. La Gran Pirámide tiene valores recíprocos con todo lo que estoy descubriendo con la Cábala. Son valores que se cruzan, son interpretaciones que se pueden realizar de forma causal casi. Los canales de la Gran Pirámide están mirando distintas constelaciones, pero hay una que me interesa especialmente, la constelación de Sirio. El canal que mira la constelación de Sirio está inclinado 26 grados y está mirando a la constelación de Sirio, un sistema binario, según la NASA, según la tribu de los Dogon en África, un sistema trinario. Creo más en los Dogon que en la NASA, os lo tengo que decir. Y ese sistema estelar está a 8,6 años luz de la Tierra. Estos son datos calculados por Miquel Pérez. La luz tarda en viajar desde la Tierra a Sirio 3.141,6 días. Pi días. El canal que mira a Sirio está inclinado a 26 grados. Elohim, Yahvé. Sirio. Y hasta aquí llega mi conferencia. Espero que esto os haga pensar. Gracias. Understand it, go into it, exactly. Give your heart and your mind with it.
depends on you and not somebody else. Because in this there is no teacher, no pupil, there is no leader, there is no guru, there is no master, no savior. You yourself are the teacher and the pupil, you are the master, you are the guru, you are the leader, you are everything. And to understand is to transform what is. To understand is to transform what is.